Ya estamos de regreso, 4:39 y me da muchísimo gusto que esté conmigo Carla Basso. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí bastante emocionada. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, Carla, aquí como siempre, o sea, frente del cañón en estos medios de comunicación. Así es, hasta sábados y domingo, ni Ni modo. Ahora sí que los que trabajamos en esto todo el tiempo tenemos que estar metidos. Oye, Carla, bueno, para iniciar esta entrevista, platícanos un poquito acerca de tu trayectoria para los amigos que nos están escuchando en la radio. ¿Quién es Carla Basso? Pues bueno, yo soy de Guatemala, originaria de Guatemala. Vine a México aproximadamente 6, 7 años. Estuve en el DF allá en Guatemala, bueno, tenía mi programa que se llamaba Turbo TV para Centroamérica. Ya en México entré pues a trabajar pues en novelas, en Una familia con suerte. Estuve en el Mundial de Sudáfrica, tenía un segmento que se llamaba El Carlendario, de Carla. Estuve en varias producciones, en estrellados en ese tiempo, yo era la enfermera del doctor Limón, pues y ya después, bueno, hice varias producciones, allá que ya ni me acuerdo de tantas que hice. De ahí me vine a Puebla, ya en Puebla pues estuve en el noticiero de acá de TV3 en la noche, también estuve en Fútbol Directo, Empréndete, y pues ahí en varios proyectos. ¿Cuántos años llevas de trayectoria? Ya tengo, ya ni he contado, pero sí, como 15 años aproximadamente, un poquito más. Ya un rato, ¿no? Un rato, sí. Y los que vienen, ¿no? Todavía. Y los que vienen. Sí, oye, pues ¿no? desde chiquita me mandaron a trabajar, ni modo. ¿Y qué opinas de este país? Pues digamos, en medios de comunicación, ¿cómo lo ves? Yo sí veo mucho más amplio los medios de comunicación aquí en México, porque pues en Guatemala, lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero pues las radios, incluso televisoras, pues son religiosas. Entonces la gente allá es muy religiosa, cristiana, evangélica, entonces pues ocupan los medios para ellos, entonces es mucho más pequeño el medio, aparte es un país mucho más pequeño, pues tal vez del tamaño de Guadalajara o Puebla, pero pues con un poquito más de gente. Entonces sí es un poquito más difícil, aunque la ventaja es que es para todo Centroamérica, dependiendo qué canal, pero pues tuve la oportunidad de estar en un canal que se llama Canal Antigua allá y pues sí, transmitíamos desde El Salvador, Honduras, como era como de deportes extremos de autos. Entonces pues nos íbamos que a hacer meets de velocidad o rallies o de modificaciones de autos, de tunear y todas esas cosas. Pero pues sí veo mucho más amplio el mercado aquí en los medios de comunicación que en Guatemala. ¿Sí? Y también más competido también por ende, ¿no? Exacto, sí, porque se vuelve un embudo aquí en México, ¿verdad? Ves de que vienen de varios países, vienen de Argentina, Venezuela, Colombia, más la gente, el talento que hay aquí en México. Entonces pues ya es más pequeño también porque es menos las posibilidades. Oye, y una faceta fuera de los medios de comunicación que a lo mejor pocos conocen es tu trayectoria como consultora, que pues, también te has preparado y eso es algo bien interesante, ¿no? Porque a veces vemos a la gente en los medios y pensamos que pues solamente es una cara bonita de llegar, pero realmente la gente que se mantiene es la que se sigue preparando, ¿no? Inclusive explorando pues nuevas áreas, ¿no? Así es, pues aparte pues soy asesora política, gracias a Dios, llevo un récord de 0, mis candidatos todos han ganado, no llevo ningún candidato que haya perdido alguna elección. Soy mercadóloga, entonces pues eso me ha ayudado muchísimo. Tal vez en política soy muy empírica, pero pues igual me pongo a leer, sigo preparándome. Pues ahorita de último pues tuve una oportunidad de una beca en cine, de producción y dirección de cine. Entonces nos eligieron a 20 personas aquí en Puebla. Y pues de los 20 solo a 6 nos seleccionaron para mandar materiales a festivales. Entonces pues también tuve la oportunidad de ser elegida. Bueno, también pues me esforcé muchísimo porque es muy complejo lo que es cine. Yo no tenía la idea. Sí participé en una película en Guatemala hace como un año que tuvo pues incluso premios, pero pues nunca he estado detrás de cámaras. Entonces es totalmente distinto a televisión. En televisión pues he colaborado un poco detrás de cámaras pues siempre lo que hago es como pues tratar de ver qué cámara me beneficia, qué perfil, la iluminación, qué me favorece, qué no, porque luego talento que no lo sabe, entonces pues utilizan un perfil que no les favorece. Claro, oye, eso es bien interesante. Y es una visión totalmente, no estar frente, ahora estar detrás, ¿no? Aunque tú ahora los entiendes mejor, ¿no? Cuando ahora, están atrás. No, ya no me pongo a pelear con ningún productor. Bueno, pues vamos a un corte, 4:44 y ahorita regresamos. Una pregunta bien interesante, ¿y cómo termina Carla Basso en el teatro?
porque pues también es otra faceta totalmente diferente, ¿no? O sea, detrás de cámaras, ahora enfrentar a un público en espacios pues tan cortos donde estuviste presentándote, ¿no? Así es, pues ya, así me inicié yo en teatro precisamente. Ok, pues ahorita nos cuentas la historia. Vamos a un corte. Estamos de regreso, 4:46. Platícanos el proyecto de teatro que ya concluyó, cómo se llamaba, de qué se trataba. Pues esta obra de teatro se llamaba Botellitas de 15, era una comedia, bueno, teníamos tragicomedia, hablábamos sobre la trata de personas, corrupción, cada uno de los personajes representaba un partido político. Entonces, en mi caso, yo representaba un partido, me llamaba Concha. Entonces era como que obvio a mi personaje. Entonces, pues cada uno representando el Prieto, que representaba otro partido político, y así sucesivamente. Entonces nos íbamos como que peleando. Yo, en mi caso, Concha con Prieto, nos peleábamos muchísimo, pues hasta sacando lo de los estudiantes, etcétera, sacando varios temas, que la tesis, que etcétera. Entonces, pero pues sí, gracias a Dios tuvo mucho impacto aquí en Puebla. Lo que queríamos también educar a las personas, porque pues lamentablemente es triste que todavía en esta temporada, en el 2016, mucha gente confía y le da a sus hijos a cualquier persona. Entonces, a los riesgos que llegan, ¿verdad? Si no conocen a fondo a las personas o la institución, ¿verdad? ¿Dónde pueden parar sus niñas? Oye, ¿cómo viste la reacción de la gente a este tipo de teatro? Pues fíjate que mucha gente, la mayoría iba muy contentos, unos molestos porque pues en mi caso yo les decía, pues lamentablemente pues el mexicano no, era una frase de mi obra, entonces lamentablemente el mexicano no estudia a fondo a su candidato político, vende su voto o vota por tradición en lugar pues de investigar y votar por un mejor candidato. Entonces hasta hablábamos de eso, ¿verdad? De compras de votos, etcétera. No se dan todos los partidos políticos, lo sabemos que de todo y en todos lados. Hay personas muy buenas en cualquier lugar y malas también. Claro. ¿Y cómo ves al teatro como una manera como para despertar a la sociedad? O sea, porque mucha gente lo ve en televisión y se informa de manera general, ¿no? Pero en el teatro, donde tienes la oportunidad a lo mejor de tratar, pues no tanto como la parte de la sátira y nada más decir, pues pasa esto y reírnos, ¿no? Sino que despertar un poquito de la conciencia de la gente y a veces pues darle la otra versión, ¿no? Como guiar la línea de hacia dónde tienen que ver la realidad, ¿no? Sí, pues, y bueno, la ventaja que tenemos en teatro, pues de que no nos censuran, aunque a un principio te comento de que sí tuvimos problemas de censura por el tema, ¿verdad? Solo por el nombre, o sea, ni siquiera se tomaron la molestia de leer la obra, exacto, porque fuimos a varios teatros y no, totalmente censurados. Pues este otro teatro nos dio la oportunidad, gracias a Dios los medios de comunicación nos apoyaron muchísimo. Yo me quedé impresionada y no sé si tú lo viste, ¿verdad? Que salimos en todos los periódicos de acá de Puebla, incluso de otros estados. Hablaban sobre la obra y todo esto. Y llegó gente de otros estados, eso es lo impresionante. ¿No? Y bueno, pues buscan, ¿no? Lo buscan a final de cuentas, o sea, el espacio donde se pueda hablar, donde se pueda debatir, y hasta cierto punto como desahogar, ¿no? La gente también a veces siente como esa necesidad de desahogarse de lo que a través de sus personajes representan, y pues es esa necesidad como de un foro de saber que hay otras personas que igual que tú están a disgusto o están a favor, etcétera, ¿no? O sea, se vuelve un espacio muy íntimo, ¿no? Así es, no, impresionante, o sea, la gente se sintió muy identificada con la obra, muchísimo. Entonces, pues ya ahora como que se quedaron en el momento que no sabían qué decir cuando salían de la obra y les decía, oye, ¿cómo te pareció? Me dice, no tengo palabras porque pues es cierto todo lo que ustedes dicen. Y pues, o sea, sin ofender ni agredir a ninguna persona, ni ser tan directos, porque pues lo que queremos es llevarles un mensaje, no ofender a las personas. No, inclusive no caer en el error de quizás otros medios de decirle esto es lo que tienes que ver, ¿no? Sino como dejárselos abiertos para que ellos también pues, puedan tomar una decisión con respecto a lo que están viendo, ¿no? Simplemente es un mensaje distinto, ¿no? Exacto, de eso se trata, y pues que tengan un bonito mensaje y también sea educativo para los padres y para los hijos. ¿Podrían entrar niños? Sí, no menores de edad, pero pues tal vez adolescentes o chiquitos pues no iban a entender la obra, pero pues niños de 17 años, 18, adolescentes, y también que tuvieran mucho cuidado en las redes, porque ves que luego hasta por Facebook o Twitter las contactan y luego hasta los secuestran y pues ya no se sabe nada. Sí, fíjate, estaba pensando una obra de política, imagínate, para niños. O sea, qué interesante sería que desde chiquitos se les educara como a decir, oye, ¿sabes qué?
no es tanto como las campañas que a veces vemos del INE, ¿no? Como muy ligeras, ¿no? O sea, sí entiendo la función de lo que va y estas votaciones infantiles como para que el niño, pero esto era como sin entender el grado de responsabilidad, ¿no? O sea, es más como de acude, vota, como un condicionamiento, ¿no? O sea, como es niño ve, vota, pero sería interesante, ¿no? O sea, digo, sin llegarles a mostrar la realidad porque los deprimes desde chiquitos, ¿no? Pero pues el ver cuál es el papel del ciudadano, ¿no? Y no hay obras de política para niños, ¿no? No hay, pero bueno, la de nosotros tal vez se acoplaba, pero ciertas cosas sí iba a costar que les entendiera un Sobre niño. todo como la parte del tipo de teatro que haces con esto, que es pues leer la noticia diaria, ¿no? Y tener que meterla ahí en la obra y porque es el momento, si no empiezas a hablar de asuntos que a lo mejor el interés público ya no está, ¿no? Así es, sí, estar muy actualizados. Incluso te comento, teníamos un guión y lo teníamos que cambiar cada semana por lo mismo de que se actualizaban las noticias, íbamos actualizando lo de cada partido político. No, y eso refresca tu obra, porque a lo mejor la ves hace 15 días y regresas Ya y no es ya no igual. es igual, ¿no? No, exacto. Sí, porque la mayoría de obras pues es lo mismo, pero no, nosotros pues tratamos de hacer eso para irnos acoplando dependiendo la situación que se está dando en el país. Bueno, y no solo en el país, o sea, también a nivel Latinoamérica, que yo creo que la política en Latinoamérica es muy similar. Tanto la de México como la de Guatemala, Salvador, Honduras, es bastante similar. Compleja también, ¿no? Exacto. La visión del latinoamericano en todas estas cosas que no nos permiten. ¿Qué le falta al mexicano como para despertar? Porque ya vemos más apertura en las noticias, se enfrenta o se confronta directamente al presidente, cuando a lo mejor hace 10 años no se podía hacer, pero el resultado pareciera ser el mismo, o sea, pareciera que podemos expresarnos mejor, pero no hay la respuesta que se requeriría, ¿no? Tener una libertad de expresión de esta forma. ¿Qué nos falta? Pues yo creo que investigar muy a fondo al candidato político. Antes de que sea candidato, yo creo que el partido político debería de investigar muy a fondo a cada uno de los candidatos. Si es real su licenciatura, su maestría, que si compraron el título o que la tesis, lo que sea, yo creo que es muy importante investigarlos a fondo, que sean personas con principios y valores. Pero pues yo creo que ya algunos partidos políticos aquí en México sí lo están haciendo. Otros pues tal vez ahí van, pero sí he visto ya más la evolución del mexicano en ese aspecto. Pues ya también el mexicano de ahora son gente preparada. Tal vez hace 50 años pues no estudiaban, como en Guatemala, en cualquier parte del mundo, pues no había acceso a tantas universidades como ahora, a escuelas, ahora pues ya lo hay. Entonces sí veo al mexicano mucho más open mind en ese aspecto. Y pues sí, ya salen a protestar. Y yo creo que Guatemala fue un ejemplo de eso. Apenas hace unos meses, ¿no? No, un poquito más, ya como un año, ¿no? Menos de un año de que pues salió el presidente de Guatemala, tuvo que renunciar porque no le quedaba de otra. Y está en la cárcel y pues le dieron 90 años de cárcel. Y la vicepresidenta, los secretarios, allá se llaman ministros. Aún hasta la fecha me equivoco en ese aspecto aquí en México. Porque aquí es secretario y allá es ministro y distintos nombres, pero pues viene siendo el mismo. Mira, por ejemplo, se dio en tu país, se dio en Brasil ahorita, en Berlusconi en Italia. Algún día llegará a suceder en México, o sea, no decir que ahorita en el actual lo tengan que meter, ¿no? Pero algún día llegará ese grado de madurez social donde realmente pudiéramos encarcelar a un presidente. ¿Tú lo ves así? Yo sí lo veo ahora en México. Tal vez incluso hace 5 años no. Porque, bueno, hay mucha gente que tiene temor, ¿verdad? Y no dice las cosas como son y se quedan callados. Y sí veo que mucha gente pues dice, ay no, pues ya es normal, ya no tenemos la libertad de expresión desde el ciudadano cualquiera, aparte de los que están en medios de comunicación. ¿Y cuál fue la diferencia de tu país al nuestro, por ejemplo, en ese sentido? Porque ellos sí pudieron y nosotros no hemos podido todavía. Yo creo que por el tamaño de Guatemala, también es un país mucho más pequeño, entonces pues llegó el momento que nos hartamos de que ya no habían hospitales, están en crisis hasta la fecha los hospitales. Y pues ahora pues le viene a caer la culpa al actual presidente, pero pues esto viene corrupción de años. Entonces la gente se hartó y pues lo está pasando aquí. Pues ves que ya mucha gente sale a manifestar. A veces yo creo que pues hasta le exageran, digo yo, no, pues hay cosas que no hay que pelear ni manifestar, pero pues hay cosas que sí son necesarias. O hay otros asuntos más graves que tendrían que estar en la opinión pública, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que sí es necesario, ¿verdad? Que la gente se involucre más. Yo siempre le digo a la gente, involúcrense desde su colonia, su organización en donde viven, que si va a ser el vocal o el presidente de su
organización de su colonia o de donde viven, desde ahí hay que involucrarse en la política. Desde ahí hay que decir, no, pues voy a tener limpia mi banqueta, voy a tener limpio todo lo que es exterior, que es de todos los vecinos. Desde ahí hay que involucrarse. Y esa es cultura cívica, porque la mayoría de nosotros en México, y ahorita es un poco de lo que se ha estado trabajando en las campañas del INE, era voto y ya se acabó, ¿no? Hábleme hasta los próximos 6 años, ¿no? Y creo que en otros países eso es lo que no tenemos, o sea, que la gente vota, pero sí sigue como de alguna manera ahí haciendo seguimiento a sus candidatos, y la mayoría no, se sienta y se guía por lo que dicen las noticias, pero ya no llega a ese punto de decir, oye, pues sabes qué, pues no está cumpliendo sus promesas, con todo y que te venden el eslogan de ante notario, ¿no? Pero ¿cuántos ciudadanos van al notario a verificar, por ejemplo, oiga, mira, aquí está ante notario su... Ya no, o sea, como que se queda ahí, ¿no? Pero bueno, ahora sí veo que incluso el INE hace esas propagandas, ¿verdad? De que investigues cuánto gana o cuánto tiene de propiedades cada candidato, y eso está bien, que se involucren desde ya, que no lo dejen pasar y que digan, no, pues es normal que roben. No, no es normal, porque es el dinero de los impuestos que pagamos todos los que vivimos en México. Y yo me incluyo, en mi caso yo pago el triple que ustedes de impuestos, ¿no? Exacto. Y a pesar de que tengo familia mexicana, o sea, no soy tan... No, pues yo nací en Guatemala, pero mi familia es de México. Entonces, o sea, sí me involucro mucho en México. ¿Por qué? Porque también es mi país. Y en Puebla, pues yo siempre digo, soy guatemalteca poblana. Entonces, pues me involucro porque, claro, me importa lo que pasa tanto en Puebla o en todo México, porque también soy mexicana. Bueno, y mira, y siendo mitad mexicano, se llama así, mitad extranjera, te involucras, pues es una muestra para que nosotros como mexicanos, que aún somos al 100%, pues también aprendamos a amar a nuestro país de esa manera, porque informarse y participar es una manera de amar al país, no solamente colgar banderitas, ¿no? Exacto. No, y yo creo que algo que falta en la educación para los niños, ¿verdad? Ya se ha perdido eso que yo miraba con mis primos, de que daban clases de civismo, y ahora ya no, ya ni siquiera... No, se eliminó del plan. Sí, entonces yo creo que sí es muy importante, ojalá pues el nuevo gobierno que entra aquí a Puebla pues tenga la idea de volver a retomar eso, los valores. Es muy importante inculcarle los valores, el civismo a los mexicanos, bueno, a todos, ¿verdad? Sí, pareciera que no, pero es Estados Unidos. Es muy importante porque pues eso te da muchos valores y es importante tener valores, porque así empiezas a amar a tu patria. Claro. Muy bien, Carla, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, pues ya sabes, aquí estamos a las órdenes y pues invitar a la gente que me sigan a través de las cuentas, de mi cuenta de Twitter, @carlavaso, Facebook, también Carla Vaso, Carla con K y con B de bueno Vaso, y con S, porque luego me ponen con Z o doble S, no, es solo con una S. No, qué bien, no, y aparte que la gente conozca también otra faceta de ti, por eso es como muy interesante como... Bueno, cómo concertamos esta cita y pues hablar de política y hablar de otras cosas, que la gente diga, oye, pues también hay algo más atrás de, no solamente es una cara bonita frente a una cámara, ¿no? Sino pues es también una ideología, una forma de pensar, opiniones también sobre los temas de opinión pública. Sí, no, y más que todo uno que está en el medio, yo creo que es muy importante que nos involucremos también nosotros, porque hay mucha gente detrás de nosotros que nos sigue. Entonces sí es importante que nos involucremos, locutores, periodistas, actores, todos nos involucremos en política. Tal vez no decirle, oye, vota por este, no, pues cada persona es libre de votar por quien quiera, pero sí inculcar esos valores a la gente, porque pues mucha gente nos sigue y son nuestros admiradores y pues quieren estar al pendiente de lo que pasa también en México. Es muy importante. Muy bien, pues agradezco a Oscar, a los controles técnicos, como siempre, el que nos haya apoyado. Mi nombre es Daniel Fajardo y nos escuchamos también nuestros amigos estudiantes de comunicación de primer semestre que están aquí de visita. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión.